Buenos días, niñas. Buenos días, niños. ¿Cómo están? Gracias, María Ignacia. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Lo primero que requiero es que me puedan indicar a qué grupos están presentes. ¿Ya? Entonces, grupos presentes. Vamos a partir con Martina Monardes. Martina, buenos días. Dígame cuál es su grupo, quiénes son los integrantes de su grupo. O dígame el número, cuál era su grupo, el 1, el 2, el 3, como usted guste. Buenos días, profesor. No recuerdo el nombre, el número de mi grupo, pero estoy con Benjamín, María Ignacia, Camila ¿Quién es su Villegas profesor? y el profe Diego Nocetti. Grupo Diego. ¿Y el tema? De optimización. Optimización. Perfecto. Gracias. Daniela Pinto, buenos días. Daniela, Buenos días, profesor. la hija, gusto saludarla. Cuénteme cuál es el número de su grupo o con qué profesor está usted. La verdad, profe, no recuerdo cuál es el número, pero nuestra profesora guía es la profesora Cristina Perfecto. y en mi grupo está Valentina Arias, No, pero Catalina Casa. con eso estamos, Ah, que ya. hija quería. Muy amable, gracias. Entonces la Valentina está ahí. De acá veo a la María Ignacia Toledo. Buenos días, María Ignacia. Cuénteme su grupo, quién es el profesor o si se acuerda el Buenos días, número. profe. Ahí está. No estoy con Martina. Ah, está allá arriba, perfecto. Gracias, hija. Don Benjamín Tapia. Buenos días, profesor. Hola, hijo. Entré recién, no sé de qué ¿Qué están pregunté? hablando. Sí, Pregunté si están en condiciones de hacer una donación de 5.000 pesos para ir. No, mentira. Pregunté qué grupo está usted de seminario, con qué profesor. con la Martina y la María Ignacia, Hasta arriba. que recién hablaron. Acá. Yubitsa Peña. Buenos días, profesor. Hola, hijita. ¿Cuál es su grupo? Nuestro grupo era el número 1, si no me equivoco. Estamos ¿Con con el quién? profe Payeros. Ayer. Muy gentil. Don Cristian Gómez. Buenos días, profe. Hola, hijo. Mismo grupo de la Yubi y el Ah, Ícaro vale. también, por si acaso. Los Listo, tres. gracias. Don Ari Gallardo. Hola, profe, buenos días. Hola, hijito. Mi grupo está con usted y está conformado por Juan Quesada, Silvio Sandoval y Nicolás González. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Me parece que es revisión sistemática de la dosis en mamografía. ¿Hemos tenido reunión? No, profe, no hemos tenido reuniones. Bacán. Listo, Ari, muchas gracias. Don Víctor Román. Buenos días, profe. Hola, hijo, ¿qué tal? ¿Alguna Muy bien, ¿y pregunta? usted? Bien, bien, bien. Nuestro grupo, el profesor guía es la profe Jimena Figueroa. Listo, hijo. Con eso basta y sobra. Muy gentil. Gracias. De nada. Catalina Casanova. Buenos días, profe. Hola, hija, buenos días. ¿Su grupo? Estoy en el mismo grupo que Daniela Pinto, Bacán. con la profesora Jim. Ya, gracias. Muy gentil. El Power Ranger de Bastián Bernal, por favor. Bien. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Estoy con Víctor, profe. Ah, vale, El estaba grupo ahí. de Víctor. Hijito, gracias, muy gentil. Don Ramón, más conocido como Juan Quesada. Estoy con el grupo de Ari, profe. Bacán, muy gentil, gracias, hijo. La señorita Javiera Siciliano. Hola, profe. Hola, hija, buenos días. Estoy con Daniela Pinto. Gracias, hijita. Sebastián Kenny.
Sebastián, buenos días. Hola, profe. Hola, hijo, ¿qué tal? Estoy con usted, el grupo número 7. Al grupo 7. Bien. Daisy Mercado, ¿está conmigo también la Daisy? ¿No? Sí, no. Buenos días, profesor. No, ¿La hija? estoy con el profesor Diego. ¿Con? Con el profesor Diego, no sé. ¿En el grupo, el mismo de optimización o otro? Sí, el mismo. Ya, hija, Con muy la bien. Benací aquí. Acá, gracias. La señorita Natalia Ollanedel. ¿Bien? Ollanedel. Buenos días, profe, con el grupo Hola, hija. de Víctor. Grupo de Víctor. Ok. Don Nico. Nico. Hola, Nico. Hola, profe. Estoy en el grupo de Ari Gallardo. Ya, hijo, gracias. El grupo que no ha tenido ninguna reunión conmigo. ¿Ah? No, profe. Don Fernando Quispe. Fernando está conmigo, ¿cierto? Fernando. Fernando a la 1. Fernando a las 2. Fernando está haciendo el puro enganche que está conectado, ni siquiera me responde. Profe, Fernando está conmigo, en el grupo 7 igual. Ah, ya. Llámelo y dígale que despierte. Que no deje puesta la cámara nomás, como que está, que no sea pillo. Ya te digo. Muy bien, hijo, gracias. Hans Espinosa, don Hans. Hola, profe. ¿Estamos? Ya. Cuénteme, ¿con quién está usted? Con Manuel Calquín, Rosita. ¿Y con qué profe? Maura. Con Maura. Maura Aguat Brito. La Maurita. Ustedes cuando hablen con la profe Maura, ella siempre dice que es menor que yo, pero eso es mentira. Ella es mayor que yo. ¿Ya? Lo digo siempre porque ella se quita la edad. Así que díganle nomás que yo comenté eso. Ya. Don Nelson Marín. Hola, profe, buenos días. Hola, hijito, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, bien, contento. De todo lo malo y extraño de la vida que llevamos, ando bien, no me puedo quejar. Me alegro, me alegro. Gracias, hijo. Cuénteme, ¿usted con quién está? Con el profe Nocetti. ¿En el grupo de optimización o en otro grupo? En el grupo con Benjamín, con María Ignacia, con Martina y con Camila. Tengo ahí ¿Y ahí como unos qué conceptos temas enredados. están viendo ahí? Estamos viendo el desarrollo creo que optimización de imágenes en digital, pero no sé si... Ya, pero ahí lo vamos a ver, ya, hijo. Muy bien. Claro. Gracias. Le voy a buscar la pregunta en precisa. De todas y todos los presentes, ¿hay algún grupo que no se haya presentado? Por favor, que lo diga ahora. Porque tengo los dos grupos de Diego, tengo a Cristina, tengo el grupo de Germán, el grupo de la Jimenita, de la Maura. Faltaría un grupo mío. Sí, profesor, ¿Rodrigo Figueroa? Ya. Don Rodrigo, nosotros estamos viendo... No, ustedes tenían que decidir, ¿cierto? No? Sí. ¿Y decidieron o no? Sí, intervencionismo cardíaco. Bacán, ya dijiste. Perfecto, muy bien. Entonces, quiero partir con el primer grupo de Diego para que puedan compartir con nosotros en el mensajero cómo plantearon su pregunta de investigación y esa va a ser la tónica de la primera parte de la clase. Entonces, todos los grupos vayan preparando su pregunta de investigación y la comparten cuando yo les diga en el mensajero. Entonces, partimos por el grupo de Diego de optimización. Adelante, si son tan gentiles. Hoy estoy muy contento, tenemos 29 participantes. Maravilla. Parece que el secreto era no comenzar a las 9, había que comenzar a las 9:15. Profesor, yo Hija. soy del grupo de optimización en radiología digital y con el profe Diego vamos a trabajar con el sistema de Monte Carlo. ¿Ya?
Y Pero, nuestra perdón, pregunta, hija, disculpa que te interrumpa. El pedido fue de la clase pasada, ustedes tenían que preparar su pregunta de investigación. Nosotros la semana pasada comenzamos a ver cómo se planteaba esto a partir de una suerte de recomendación, de criterio, que era el criterio PICOT o la estrategia PICOT. Y una vez que yo estructuraba mi pregunta de investigación, la analizaba a través de el análisis de un acrónimo que se llama FINER. Entonces, ese fue el pedido. Por lo tanto, lo que yo requiero es que cada grupo me diga, profe, o me escriba, esta es la pregunta. Si no lo hicieron, también me dicen, profe, no lo hicimos, por la razón que sea, no me interesa, cada uno sabe por qué no lo hace. Pero ese es el trabajo de hoy día. Entonces, lo concreto, quería Daisy. ¿Me puede escribir mira, la la pregunta de pregunta es, investigación? sí, ¿cuál es el efecto en la dosis en superficie de entrada en dosis órganos del espesor y material del filtro añadido en el examen radiográfico de columna lumbar lateral simulado a través del método Monte Carlo? Ya, escríbalo, si es tan amable para poderlo analizar. Todos vayan, si quieren, vayan adelantando y vayan escribiendo sus preguntas de investigación. Por favor. Vamos, chiquillos, vamos escribiendo, por favor. Hola Rosita, buenos días. Bien, entonces, el primer grupo, el grupo 1 dice, ¿cuál es el rol de la imagenología en el COVID-19? ¿Ese grupo está con Germán Payero? Sí, profe, somos nosotros. Vale, entonces definitivamente cambiaron el tema de la ecografía, ¿cierto? Sí, era más factible para el profe hacerlo así. Nos recomendó solamente buscar bibliografía ¿Ya? acerca del tema del COVID. Nos mandó un video para que nos fuéramos como interiorizando con el tema. Perfecto. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el rol de la imagenología en el COVID-19? Entonces, afinemos un poquito la pregunta. ¿Cuál es el rol de la imagenología en el diagnóstico y tratamiento del COVID-19 o solo en el diagnóstico o solo en el tratamiento? Ahí se los planteo, ¿ya? Lo otro, imagenología es bastante genérico. Son imágenes de ecografía también, imágenes de resonancia nuclear magnética, o solo imagenología se va a referir a imágenes generadas con rayos X, es decir, con radiodiagnóstico, escáner. Entonces, esas preguntas, hijos, esos alcances que yo le hago, tómenlo para mejorar su pregunta de investigación, porque esa pregunta es muy genérica. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profe. Vale. Listo, sigamos con el otro grupo. Veamos. Dice el grupo, profe Diego Nocetti y la Martina, ¿cuál es el modelo matemático necesario para establecer una métrica que asocie la calidad de imagen subjetiva y objetiva en la radiografía digital de columna lumbar lateral realizado en un maniquí antropomorfo seccional durante el segundo semestre de 2020? ¿Cuál es el modelo matemático? A ver, explíquenme un poquito qué pretenden hacer ahí ese grupo. Estamos escuchando, Hola, profe. chiquillos. Hola, hola, aquí estoy. Bueno, principalmente estamos buscando medir los parámetros de calidad de imagen objetivos en base al ROI, básicamente ROI, y los parámetros de imagen subjetivos, que son en base a la percepción de imagen de calidad que pueden tener mis compañeros y algunos profesionales de la salud con respecto a radiografía, y los queremos intentar comparar de tal forma de que generemos una, una posible escala o una métrica, como se dice ahí, que se pueda asociar a un modelo matemático
posible de predecir con valores objetivos la calidad de imagen subjetiva. Vale. Lo que me hace ruido para que lo comenten con Diego es cuando hablan de modelo matemático. Modelo matemático me suena así como aplicar una fórmula, pero no sé qué fórmula, matemática, que en el fondo puede establecer esa relación entre lo objetivo, que sería las medidas que van a hacer cuando hacen una región de interés, que miden el número de ennegrecimiento, la desviación estándar, todas estas cosas que te da ahí como métrica. Porque distinto sería que ustedes quisieran decir cuál o construcción de una métrica o de una escala sería distinto. Lo que me genera el ruido, para que lo conversen contigo, esto de modelo matemático, porque es muy amplio, modelo matemático. El resto de la pregunta está súper clara, pero la primera parte me genera ruido. Modelo matemático. ¿Qué es un modelo matemático? ¿Es una ecuación? Claro, ¿Es una gráfica? claro, exactamente como nos dice el profesor, como no tenemos nosotros claro qué tipo de función, qué tipo de ecuación o qué tipo de gráfica va a ser la que mejor represente esa comparación, por eso nos dijo pongan modelo matemático, porque nosotros vamos a generar distintos modelos matemáticos y los vamos a intentar comparar entre ellos hasta que lleguemos al más óptimo para esta relación. Pero, ¿qué modelo matemático? Es que ese me genera la duda. ¿Me entiendes? Decir modelo matemático es algo súper genérico que se puede interpretar de miles de maneras, porque modelo matemático puede ser desde una ecuación de primer grado hasta una integral o derivada, y ahí ya me pierdo. Porque ahora, ojo, todo lo que es calidad de imagen tiene que ver con una matemática avanzada, ¿vale? Una matemática avanzada, y al final del día todo lo que es física tiene una explicación matemática, pero eso yo dificulto que lo vamos a hacer. Entonces, plantéenselo en esos términos a Diego, de aterrizar un poquito ese concepto modelo matemático. Es muy amplio, es muy ambicioso desde el punto de vista de la factibilidad de hacerlo, ¿vale? Porque una vez que planteamos la pregunta, después hay que ver la factibilidad que está en los criterios fines. Entonces, modelos matemáticos. ¿Quién sabe de modelos matemáticos? El profesor no sé si sabrá, o pedirá ayuda a otras personas. Entonces, capaz él sepa, o él sabe y además va a trabajar con alguien que sabe más que él. Entonces, ojo con ese tema para que después no se vayan a encontrar con que no son capaces de desarrollar el seminario. ¿Ya? Así que para que lo conversen con él, por favor. Muchas gracias. No, por favor. Después, el grupo La Valentina dice, ¿cómo la inteligencia artificial tendrá efectividad para la detección temprana de neumonía por COVID-19 en radiografía de tórax? ¿Cómo la inteligencia artificial? La inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Hola, hijita. ¿Hablaron ustedes de lo que era la inteligencia artificial? Sí. ¿Ya? ¿Y qué es? Profe, la inteligencia artificial es como una serie de redes neuronales que pueden aplicar criterios. Por ejemplo, en una radiografía de tórax, una inteligencia artificial podría decir, ok, tiene estos ciertos patrones y estos ciertos patrones corresponden a algo. Pueden como deducir a partir de una información que les llega. Acá. Yo sé que, y esto a los médicos radiólogos les mueve el piso, ¿me entendís tú? Porque la inteligencia artificial, que en el fondo son software, ¿cierto? Son programas que Claro. A partir de una serie de análisis que le hacen a la imagen digital, ellos pueden hacer una proyección de cuál sería el diagnóstico. La pregunta es, ¿cómo la inteligencia artificial? Es decir, ¿ustedes van a hacer una revisión sistemática de la literatura para poder determinar la respuesta a esta pregunta? ¿O ustedes van a crear un software? ¿Qué van a hacer? No, profe, vamos a hacer una revisión bibliográfica de los recientes estudios que hay. Obviamente desde el comienzo de la pandemia. Vamos a realizar una revisión bibliográfica. Ya, perfecto, perfecto. Ya, clarito.
clarito, muy bien. Ojo, ya lo hemos conversado, revisión bibliográfica es una revisión narrativa desde el punto de vista de la evidencia del diseño más malo. ¿Ya? Pero igual se pueden hacer paper y cosas así. Yo las y los invito a que la profe Cristina pueda pedir asesoramiento y se lance con una revisión sistemática. ¿Ya? No sé, incluso ella nos planteó ese tema porque ella también está haciendo investigación con eso. Ah, mira qué bien, ya. Sí, También así, está muy vinculada, incluso tiene muchos artículos científicos en donde vamos a poder revisar y poder llevar a cabo el tema. ya. Sí, lo que sucede es lo siguiente, que uno puede tener artículos científicos porque a mí me gusta el tema, y otra cosa muy distinta es hacer una búsqueda de la información a través de una revisión sistemática, que eso significa un conocimiento metodológico. Y eso, por ejemplo, yo con mis 3 grupos de trabajo que tengo ahora, les he sido súper sincero y le he dicho, ¿saben qué? Yo nunca he hecho revisiones sistemáticas, sí he estado estudiando, preparándome para eso, sí vamos a tener la asesoría de otros profesionales de otras universidades que nos van a ayudar con la parte metodológica, pero no es llegar y buscar artículos por buscar. Hay todo un trabajo detrás de aquello que en el fondo les da esa estructura, ese respaldo de que tiene el resultado final de esa investigación, tiene una evidencia científica al nivel de un ensayo clínico. Entonces, ojo con eso, no basta con tener artículos. Hay que saber buscar esos artículos y hay que saber discriminar esos artículos. Entonces, va más allá de tener unos artículos, para que lo conversen con la profesora y le hagan la sugerencia que digo yo, que pueda buscar el apoyo, la ayuda de otros profesionales que le den el sostén metodológico para realizar la revisión sistemática. Ahora, si la profe me dice, no, es que yo sé hacerlo, perfecto, no hay inconveniente. Pero yo se lo estoy planteando desde el punto de vista del análisis finer de la pregunta de investigación. ¿Se comprende? Sí, profe, sí se comprende. Bacán. Ahora cambié el oca por el bacán, ¿ya? Yo voy mutando en mis muletillas. Incluso, no sé si les comenté, pero el año pasado, ¿cómo se llama cuando uno hace una foto y esa foto la manda por WhatsApp? ¿Cómo se llaman? Las imágenes que uno manda, el concepto. ¿Cómo se llama? Si ustedes saben. ¿Cuál es el nombre? ¿Un sticker? Es un sticker. Hicieron, uno de ustedes, su compañero el año pasado, hizo un sticker conmigo, como yo hacía las clases en el auditorio, usaba el micrófono, entonces salía así hablando con las caras que uno coloca, y colocaba oca. Así que ahora cambié el oca, el ok, por el vale, por el estamos, así que ojo con eso, porque también viene en la presentación, que lo vamos a comentar, la presentación oral, uno tiene que variar en las muletillas, ya no siempre usar la misma. Sigamos. Después, don Rodrigo Figueroa. En pacientes pediátricos con defectos cardiológicos congénitos, el uso de ecocardiografía o resonancia nuclear magnética, comparado con los procedimientos radiológicos actuales, ¿sería igualmente viable y una mejor opción a largo plazo? ¡Ay, la media pregunta! ¿Está por ahí Rodrigo Figueroa y el resto? ¿Profesor? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Sí. Ah, me salté a la Daisy. Ya, de ahí sigo con la Daisy. ¿Con qué profe están ustedes? ¿Con usted? ¿Ah? Con el profe Diego. Con el profe Diego. Ah, ¿En pacientes pediátricos ese? No, el de dosis en superficie, profe. Ah, La vale, pregunta vale. de No, ahí. es que yo me fui con el Rodrigo Figueroa. ¿Está por ahí Rodrigo Figueroa? sí, profesor. Estoy Ah, con usted. ¿y usted con qué profe está? Con usted, profesor. Conmigo. ¿Y cuándo hemos visto esto? Es que, que según había entendido de la tarea, había que nosotros como grupo formular un tipo de pregunta en base en base a nuestro tema. No, no pensamos que tenía que preguntarle, sino que era un tipo de idea. Ya, vale, no hay problema con eso, no hay problema. Sí, lo que me genera duda es que, lo primero,
ustedes eran el grupo que iba a decidir si trabajaba en tomografía o seguía conmigo en intervencionismo, ¿cierto? Sí. Acá, ya. Entonces, definitivamente se fueron por intervencionismo. Claro. Estupendo, estupendo. Entonces, como hay un grupo que está conmigo en intervencionismo, ¿cómo se llama el grupo? El grupo 7 que ayer trabajamos. ¿Están por ahí? Chiquillos. Sí, profe. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Ustedes, como dos grupos de trabajo mío, vamos a trabajar con la evaluación de las dosis en procedimientos intervencionistas cardiológicos pediátricos. Vamos a unar esfuerzos. Vamos a ampliar la masa crítica de personas que vamos a trabajar en la misma temática. Entonces, como lo que nosotros queremos hacer es una revisión sistemática para saber cuáles son los niveles de radiación en estos procedimientos a los pacientes, la diferencia de ustedes como grupo va a ser que unos van a hacer la revisión y se van a enfocar en los valores de dosis de lo que se llama el producto Kerma aire-área y la dosis en piel, que te lo entrega el equipo, el angiógrafo. Y el otro grupo va a trabajar con valores de dosis órgano y con valores de dosis efectiva. ¿Ya? Por lo tanto, el grupo de Rodrigo Figueroa, que es el grupo, llamémoslo 2, de el estudio de radiaciones para intervencionismo cardiológico pediátrico, se enfocan, chiquillos, en dosis órgano y dosis efectiva. Y el primer grupo se enfoca en lo que es el valor del pK y el valor de la dosis en piel. ¿Quedó claro, chiquillos, para que ustedes lo puedan identificar? Por favor, contéstenme si son tan amables. ¿Aló? Sí, hija, adelante. ¿Podríamos conversarlo en otra instancia? Porque no se llegó a esto en un principio. Se supone que por algo teníamos que elegir grupos y temas. Sí, lo que sucede es que a usted, Rocío, no le altera en nada su investigación, en nada. Lo que sucede es que el otro grupo, que es el grupo de Don Rodrigo lo que va a hacer es estudiar lo mismo que ustedes, pero en vez de que ustedes estudien las 4 magnitudes, solamente van a estudiar 2. Por lo tanto, no le alteren nada a vuestro proyecto de investigación. Igual, si quieren, lo conversamos, no la próxima semana, porque ustedes están en receso, nosotros también, a la semana subsiguiente. Pero insisto, no le altera en nada su investigación. ¿Ya, Rocío? Rocío, ¿sí? ¿Se comprende, cierto, la idea? Sí, cerraríamos el tema la semana que correspondería entonces. Bueno, Rocío. Después, me devuelvo al grupo de Daisy. Hola, Daisy. O al grupo de Daisy, no necesariamente Daisy me tiene que responder. ¿Está el grupo Hola, de Daisy? profe, habla Benazir Ulloa. Hola, Benazir. ¿Cómo está usted? Bueno, nosotros como dijo Daisy recién, con el profe Diego vamos a evaluar métodos de optimización de dosis, ¿ya? Pero la intervención nuestra va a ser a través de la filtración añadida, Súper bien, con dice. distintos espesores, materiales, distintos valores de exposición en cierto examen que vendría siendo columna lumbar lateral. Vamos a evaluar si esta filtración disminuye la dosis en superficie de la piel y la dosis órgano de interés a través de simulaciones con el programa de Monte Carlo. Entonces la pregunta nuestra vendría siendo, ¿cuál es el efecto de la dosis? Claro, ¿cuál es el efecto de la dosis en superficie de entrada y en la dosis órgano del espesor y material del filtro añadido específico que vamos a utilizar en el examen radiográfico de columna lumbar lateral, siendo simulado a través del método de Monte Carlo? Súper, sería algo así como, ¿cuál es el efecto en el valor de la dosis en superficie de entrada y la dosis órgano en función del espesor y material de filtro añadido
para el examen radiográfico de columna lateral simulado a través del método de Monte Carlo. ¿Ok? Exactamente. Así quedaría mejor redactado, pero está estupendo, muy bien. Ahora, lo único complejo que yo veo acá es ¿qué pasa si no tenemos clases presenciales el segundo semestre? Es por esto que nosotros nos vamos a fijar en el método de Monte Carlo, que es un software que ¿Ya? nos permite trabajar con filtración pura y nos permite cambiar muchos parámetros, kilovoltaje, miles per segundo, el tipo de examen. Entonces, ojo, te digo lo siguiente, sí, lo que pasa es que ese programa se llama PCXMC, ¿ok? Exactamente, el mismo. Vale, pero el PCXMC no te va a evaluar, ojo, no va a evaluar la variación de la dosis en superficie de entrada, porque el PCXMC lo que te estima es la dosis órgano y la dosis efectiva. Por lo tanto, acá lo que ustedes debieran es cambiar la pregunta y decir algo así como, ¿cuál es el efecto en la dosis órgano y dosis efectiva? No dosis en superficie de entrada, porque el PCXMC necesita que uno le entregue ese número, ese valor de la dosis en superficie de entrada, o Kerman-Aire en superficie de entrada con retrodispersión, para él hacer la estimación de la dosis órgano y dosis efectiva. Por lo tanto, Benazir, acá lo que ustedes van a evaluar es la dosis órgano y dosis efectiva, no la dosis en superficie de entrada o el Kerman-Aire en superficie de entrada. ¿Se comprende lo que le acabo de comentar? Sí, profe. Sí. Estupendo. Muy bien. Muchas gracias, hija. Felicitaciones. Muy buena pregunta. Después, don Víctor Javier Román dice, ¿cuáles son las consecuencias provenientes de las diferencias entre la normativa y leyes internacionales del uso del yodo 131 en comparación a las normas aplicadas en Chile? ¿Cuáles son las consecuencias? Don Víctor, Javier Román y sus compañeras y compañeros, ¿me pueden explicar un poquito la pregunta? Sí, profesor, es que nuestro tema en sí trata sobre las leyes y normativas internacionales y chilenas sobre el uso del yodo 131. Y al hacer una búsqueda de papers nos encontramos de que hay muy poca información sobre las normativas chilenas. Entonces, a raíz de esa falta de información, nosotros queremos establecer diferencias y si esas diferencias repercuten en consecuencias, ya sea para el paciente o al personal. ¿Y cómo va a evaluar eso? La verdad es que estábamos en conversaciones con la profesora para eso, o sea, incluso cuando ayer estábamos viendo qué respuesta le íbamos a dar, también estábamos manejando la posibilidad de decirle que estaba sujeto a cambios, debido a que, insisto, la falta de material así como corroborado en forma de paper. Entiendo. Pero lo pensábamos evaluar de forma, supongamos que en la normativa internacional me establece un modo de actuar que en Chile no se está aplicando, nosotros lo podíamos inferir. Como por ejemplo, hay una dosis establecida que en Chile no se está aplicando, nosotros lo podemos relacionar con una consecuencia sobre la dosis que va a recibir ese paciente y por ende los daños provenientes de esa dosis. Ya, porque mira, a mí se me ocurre una pregunta así como, podría ser algo así como comparación de las recomendaciones o comparación de las recomendaciones para el tratamiento del yodo 131 en cáncer de tiroides, comparación de las normativas para el tratamiento de yodo 131, comparación de las normativas del Organismo Internacional de Energía Atómica para el tratamiento del yodo 131 en pacientes con cáncer de tiroides y la normativa chilena, o comparación de la normativa del Organismo Internacional de Energía Atómica
con diferentes normativas internacionales para el tratamiento utilizando el yodo 131 en pacientes con cáncer de tiroides. Entonces, en el fondo, que su trabajo de revisión sea, busquen los protocolos. Hay un protocolo que siempre tiene el organismo. Debe haber alguna sociedad internacional de cáncer de tiroides que deba hacer una recomendación. ¿Qué dice la normativa en Chile? ¿Qué dice la normativa en Estados Unidos? ¿Qué dice la normativa en Europa? Entonces, busquen 4 o 5 normativas y hagan una comparación. Eso podría ser un trabajo interesante, un trabajo bibliográfico, ¿ya? Y no necesariamente van a necesitar paper, sino lo que pueden hacer ahí es buscar legislaciones. Ya, así que les doy esa sugerencia para que lo puedan comentar con Jimenita. Ya, profe. Vale. Después viene Gracias. Ari Gallardo. A ver. Ya, don Ari, juéguesela. Soy todo orejas. Profesor. Ya. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre cómo ha evolucionado la aplicación de dosis glandular efectiva en Chile, Argentina y Venezuela con respecto a exámenes mamográficos desde el año 2000 hasta la actualidad. Ya. Cuéntame, ¿qué es la dosis glandular efectiva? En sí, por lo que alcancé a leer, es la dosis necesaria para obtener una buena imagen glandular de la mama y que ésta no se vea, para que tenga una buena definición, contrastes óptimos para ver la imagen. Ya. Oye, lo que En sí, pasa es que yo te felicito porque acabas de inventar una nueva magnitud dosimétrica. algo así entendí de lo que leí, profesor. No, pues viejo, ¿tú estás conmigo en protección radiológica? Sí. Vale. ¿Ayer tuviste la posibilidad de escuchar la charla que yo di para el Ecuador? No, profesor. Vale, ya. Pero bueno, estuvo en mi clase de protección radiológica que grabé y se las mandé, ¿cierto? Porque ayer teníamos clase, como a esa hora yo tenía esta charla, yo les grabé la clase y se las mandé. Todos la vieron, supongo, ¿cierto? Pero niñas, niños, las clases son para verla. Po. Y en esa clase yo les comentaba que hay un par de artículos científicos que hemos ido desarrollando donde salen en detalle las magnitudes y las unidades. Y además le dije en ese mismo video que, como es un tema amplio, no complejo, pero sí amplio, lo vamos a retomar también en el curso de garantía de calidad que vamos a ver el otro semestre. Entonces ya tendríamos 2 temáticas que nos estamos viendo en protección, que es leyes, normativas, leyes y reglamentos, y vamos a repasar lo que son magnitudes. Entonces, dentro de esas, para lo que es la mamografía, hay una magnitud que se llama dosis glandular media. Esa es la magnitud ARI, ¿ya? No dosis glandular efectiva, eso no existe. Entonces, lo que ustedes quieren hacer, ¿cómo ha evolucionado la aplicación? A ver, explícame un poquito, ¿qué quieren hacer? Porque como no hemos tenido reunión, explícame ahora. O no solo usted, Aria, ¿hay más compañeros suyos del grupo acá? Profesor, Juanito. soy Juan Quesada. Hola, hijo. Cuéntame. No, lo que pasa es que estuvimos buscando papers con relación a la dosis aplicada en mamografía y los papers hablaban sobre dosis glandular efectiva. ¿En serio? Sí. Esos papers son muy malos, te lo digo aquí. Porque de hecho vimos uno de Venezuela que estaba publicado en la revista Cielo. ¿Ya? Y ese hablaba de... Malísimo, malísimo. De ahí me lo manda, pero ese paper hay que quemarlo. Ya sí. Si los tipos y las tipas hablan de dosis glandular efectiva, es dosis glandular
media. Dosis glandular media. Ya. ¿Ya? Ya, no sé, pues, ¿cuándo vamos a tener reunión? Porque esa pregunta no está mala. A ver si mañana tenemos reunión. Ya. ¿Ya? No sé si ustedes quieren, perdona, porque si ustedes no quieren, no nos reunimos, que quede claro, porque la instrucción fue que ustedes, cuando digo ustedes, el curso, tenían que contactarse con su profesor o profesora. Ustedes no se han contactado conmigo, entonces no se sientan presionados. Yo puedo mañana a las 9 de la mañana, yo puedo. Ustedes me confirman, de acá a las 12 del día, me mandan un correo o un WhatsApp, para que ustedes lo vean. Ya, ya, profesor. Reunión con el grupo número 5, mañana. Ya, continuemos. La Rocío, eso. Ya, Rocío, adelante, por favor. ¿Aló? Hijita, le escuchamos muy bien. Bien, nuestra pregunta, trabajamos con usted y nuestra pregunta es ¿cuáles han sido los valores de dosis en radiación, en pacientes pediátricos de hasta 15 años que son sometidos a procedimiento intervencionista cardiológico entre los años 2010 y 2020? Súper, súper. El otro grupo, el grupo 2 que está trabajando conmigo en esta misma temática, esa pregunta también les sirve. ¿Ok? Porque es una pregunta genérica, donde nosotros después vamos a hacer las especificaciones en el objetivo general y en los objetivos específicos. Pero está muy bien planteada la pregunta, tiene todos los elementos que debe tener una pregunta, es decir, el paciente, la intervención, un tiempo, el resultado que yo estoy buscando, y dentro de esta pregunta están esos componentes. Si yo hago el análisis a través del criterio Finer, si es factible, interesante, novedoso, y los otros dos criterios, los cumple. Entonces, chiquillas, chiquillos, yo los invito a que afinen su pregunta de investigación, y ahora lo que viene es la etapa de revisión de la literatura. En ese sentido, para el día de hoy, tenemos la presentación de, que esto ya estaba, dónde y cómo busco la información, evidencia científica. Pues bien. Lo primero decirles que hay una serie de tutoriales dando vuelta en... Profe, ¿y el celular no picó? Ay, no los vi, perdón. ¿Viste el mensaje, profe? Oh, sorry, amigo, sorry, no. Te pido mil disculpas. La última pregunta. Oh, profe, no. Lo pasó por alto. Es que no los vi, ahora los veo. Ya, Manolito, soy todo oídos. Adelante, hijo. A ver, como primer punto, cambiamos, tuvimos una reunión con la profesora Maura y ¿Ya? nos va a apoyar. Y cambiamos un poco el título original que teníamos y pasamos a la radiología como instrumento de apoyo al estudio no invasivo de momias. Y la pregunta es la que tenemos ahí escrita, que dice, ¿cuáles son los principales aportes de la radiología en el estudio no invasivo de momias? Pensando desde, pensando desde el punto de vista de que el estudio de momias es algo delicado. Entonces, la radiografía nos permite ver qué es lo que hay sin romperlo. Por ejemplo, hay muchos casos en América donde vienen en, ¿cómo fue que el nombre dio el profe Colo? Como en fardos. Y al manipularla, muchas veces se destruye un patrimonio cultural o histórico. La radiología lo que nos aporta es poder ver lo que hay adentro sin tocarla. Y vamos, en base a eso, a hacer una revisión bibliográfica narrativa sobre este tema. Excelente, excelente. Mira, a ver, dice, ¿cuáles son los principales aportes de la radiología en el estudio no invasivo de momias? Entre comillas, pacientes serían las momias, ¿cierto? La intervención sería la radiología. No hay comparación, o sí pueden hacer comparación entre los diferentes procedimientos radiológicos.
¿cachai? Porque Sí, igual está sujeto a modificación porque queremos que incluso estábamos tratando de investigar si existía algo de eco, para no incluir solamente los rayos X. Es muy poco. Creo que hay un solo paper que estudió a Ramsés II que se descubrió que ha sido asesinado por un corte que se ve en la piel, que lo peor detectar con ecografía. Entonces, lo otro, no es entonces, práctico si lo hacen todavía. así, Manolito, si lo hacen así, ¿cuáles son los principales aportes de la imagenología? Exacto. Por eso todavía no definimos si es radiología o imagenología. Porque tenemos que ver si hay información suficiente para poder incluir el término imagenología y hacerlo más amplio. Sabemos que resonancia no es práctica porque los mames no tienen agua. Así que no va a hacer mucho aporte. Yeah. Pero sé que el escáner, con los papers que hemos buscado, y la radiología sí han sido grandes aportes. Muy bien, muy bien. Ahora hay que ver cómo han aportado. Y de eso hay poco, a pesar de todo, hay poca información que haga un análisis de ese estilo. Más que nada, se entrega la información, pero un análisis no hay tanto. Así que podría ser algo interesante. Muy bien, felicitaciones. ¿Hay algún grupo que no haya yo analizado su pregunta? Parece que no, ¿cierto? Avanzamos con todo. Muy bien. Vamos entonces a la presentación. Entonces, ahora viene una etapa que es fundamental, que dice relación con cómo yo soy capaz de buscar la información que está disponible para tener este respaldo bibliográfico que me permita a mí construir mi introducción y me permita a mí generar mi marco teórico. Oye, 33 alumnos, estoy emocionado. Creo que es la clase donde más alumnos he tenido. Qué emoción. De ahora en adelante, 9:15 comenzamos, chiquillos. Nunca más a las 9. Después de esto, ¿tienen clase? Tenemos Sí, prueba. ¿Tienen prueba? Pero ¿tienen clase generalmente? Sí, tenemos laboratorio. ¿A qué hora? Entre 10 y 10:30. Ah, tenemos para... Ahora tenemos prueba a las 10. ¿En serio? Sí. Chuta, ya. ¿Todos tienen prueba? ¿O solo el grupo laboratorio? Pero hoy no hay clase, profe. Ah, ya, pero cuéntenme la historia completa, así como la Rosita, po. Gracias, Rosita. Es que tenemos prueba, pero se puede abrir desde las 10 hasta las 11 de la noche. Ah, ya, pues entonces regálenme unos 20 minutos más. Ya, sin más preámbulo, voy a darle. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, miren, desde el punto de vista práctico, existe una inmensa cantidad de información. Más ahora, en los tiempos que estamos viviendo, donde la generación de conocimiento es absolutamente dinámica. Absolutamente dinámica. Y en ese sentido, los clínicos, los tecnólogos, las enfermeras, los enfermeros, los kinesiólogos, tenemos que mantenernos al día. Y mantenernos al día significa necesariamente adoptar como forma de trabajo este concepto de la medicina, la ciencia y la salud basada en la evidencia. Y eso basado en la evidencia significa que tenemos que ir a buscar en ciertos lugares, en ciertos espacios, esa información científica. Y para ello hay diferentes fuentes de información científica relacionada con el ámbito médico. Ahora, en lo que existe actualmente, la mayor fuente de información está en formato digital. Eso es así. Para los más románticos existen los libros en papel, pero todo tiende a la digitalización. Por lo tanto, desde el punto de vista de hacia dónde hay que apuntar la energía, el esfuerzo, la dedicación, es a saber buscar esta información en los medios digitales. Por lo tanto, van a existir lo que se llaman los estudios primarios, los estudios de síntesis, y estos van a estar dados fundamentalmente, chiquillos, por el diseño de investigación que vaya a dar cuenta de esa investigación. Por lo tanto, vamos a tener estudios primarios, donde vamos a tener diseños de investigación que son las series de casos, estudios de corte, estudios de caso y control, ensayos clínicos, etc. Y en general, los estudios primarios, chiquillos, es una investigación.
una investigación de un tema y la síntesis, que vendría siendo un segundo eslabón en estos recursos de información, vendrían a ser estudios que recopilan información de estudios primarios. Y ahí caemos lo que ya hemos ido comentando, nuestras famosas revisiones sistemáticas o revisiones de la literatura, revisiones bibliográficas, etc. Pero yo en algún momento pensaba que las revisiones sistemáticas eran como, usando una jerga popular, que eran como la última chupada del mate. Discúlpenme el lenguaje, pero para ser claro, era lo último, la crème de la crème en términos de aglutinar, agrupar, concentrar información de varios estudios primarios en un estudio secundario. Pero existe un tercer nivel, que son estos recursos que se llaman sinopsis. Y están los famosos overview, que son revisiones sistemáticas de revisiones sistemáticas. ¿Cómo se hace eso? No tengo idea. No tengo idea. Pero sí lo que he aprendido es que se requiere, entre comillas, inteligencia artificial para hacer estas revisiones sistemáticas de revisiones sistemáticas. El nombre técnico son los overviews. ¿Ya? Así que ojo con ese concepto. En Chile, en la Universidad Católica, existe un grupo de estudio que en Chile la llevan las revisiones sistemáticas, son 5 o 6 centros, ¿ya? Que son los centros Cochrane. Pero específicamente en la Católica se llama algo así como epistemódico, una cosa así. Y el profesor que lleva adelante este centro, el profesor Rada, apellido Rada, estos tipos generaron un centro de overview. Es un ejemplo a nivel internacional. Entonces, es para sentirnos orgullosos nosotros como chilenos que una de nuestras universidades, en este caso la Universidad Católica, tiene un centro que se dedica a hacer estos recursos de información de tipo sinóptico. Entonces, denle una vuelta al que quiere saber un poquito más y puede tener este tipo de información. Pero claramente, para poder hacer esta revisión de revisiones sistemáticas, se requiere el apoyo, la ayuda de la inteligencia artificial. Pero bueno, existen los libros metodológicos, ¿cierto? Estos textos que de una u otra manera van agrupando, aglutinando, concentrando información. Y en este sentido tenemos algunos ejemplos, como el Up to Date, que acá yo les dejo la dirección web, el MDC también, ustedes pueden encontrar información. Existen lo que se llaman los motores de búsqueda, ¿ya? Los motores de búsqueda, que en el fondo te permiten a ti concentrar tu esfuerzo en la búsqueda de una información en particular. El más famoso de ellos tenemos en Base, que tiene 25 millones de registros, de más de 7.000 revistas. En Base, lamentablemente, estos motores de búsqueda no son todos gratis. Hay que pagar ciertas licencias. Nosotros como universidad tenemos gratuidad con algunas de ellas, pero no con todas. Otro ejemplo que es gratis es el Google Scholar, que ahí ustedes pueden hacer la primera búsqueda tranquilamente de artículos científicos, colocando el apellido del autor que están buscando o la temática que ustedes quieren encontrar. También tenemos el Trip Database, que es otro motor de búsqueda que ustedes pueden utilizar en esta llamamos así, búsqueda de información que les permita a ustedes construir un marco teórico para su proyecto de investigación. Ahí está el Google académico también, el mismo anterior. Tenemos el PubMed, que es un sistema específico que es de los Estados Unidos,
El PubMed es donde ustedes pueden utilizar los términos MESH, que son en el fondo una forma de escribir las palabras claves. Esas palabras claves te van a dirigir a sitios específicos. Son los famosos términos MESH. También vamos a tener específicamente el motor de búsqueda de Clarivate Analytica, que es la famosa Web of Science. Antiguamente la Web of Science pertenecía a ISI. ISI, el Instituto de Información Científica, fue, llamémoslo así, el primer gran motor de búsqueda que se generó por los años 60, que dio cuenta de poder indizar revistas científicas. ¿Ya? La persona que desarrolló ISI, él generó una nueva, llamémoslo así, una nueva ciencia, que es la bibliometría, es el estudio de la referencia bibliográfica. El apellido de este señor era algo así como Gerfield, por ahí. Y este caballero era un señor que hizo un doctorado en química, estaba vuelto loco con cómo era capaz de generar un programa computacional que le permitiera ordenar sus referencias bibliográficas. Y a partir de esa inquietud, de esa necesidad que tuvo este señor, generó este concepto de bibliometría y después dijo, mira, yo ordeno mi referencia, ¿por qué no empiezo a ordenar las revistas científicas por tema? Y ahí generó ISI. Actualmente ISI fue comprada por Clarivate Analytica. Clarivate Analytica es el dueño de la web de la ciencia. La web de la ciencia, en el fondo, chiquillo, es la principal base de datos donde todas las revistas científicas anhelamos estar. Es como cuando tú estás en la primera división, haciendo la analogía con los equipos de fútbol, que una revista científica esté indizada en la Web of Science, significa que está comparada, está trabajada con las mejores revistas. Ya ese es el prestigio más alto de una revista, estar indizado en la Web of Science. Tenemos bases de datos específicas de revisiones sistemáticas. La principal de ellas es la librería Cochrane, que ustedes pueden acceder acá abajito en la dirección web. Pero Cochrane es una organización internacional que se dedica justamente a promover las revisiones sistemáticas. Cochrane incluso tiene una revista científica que está indizada en esta Web of Science y no publica cualquier artículo de revisión sistemática, sino que imagínense lo complejo, lo trabajoso que es todo esto, porque además, cuando tú planteas una revisión sistemática, tienes que inscribir el título de la revisión sistemática en la librería Cochrane. Y tú inscribes y pasa a ser de tu propiedad. Pero si pasan 3 años y esa revisión sistemática, tú no haces un trabajo, no presentas un paper o no renuevas un paper, alguien puede tomar esa idea y se la deja para él. E inscribe esa revisión sistemática como si fuera propia. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir con esto? La persona que comienza a trabajar con revisiones sistemáticas tiene que hacerse la idea de que nunca más va a parar de investigar sobre esa temática. Hay gente que se dedica solo a hacer revisiones sistemáticas. Dice, me olvido de los pacientes. Me olvido de los pacientes. Pero ¿cómo te voy a olvidar de los pacientes si en ellos hay que hacer los estudios? Sí, pero es que como está la cosa, es tan complicado querer hacer investigación, los comités de ética, los permisos, son tan engorrosos, tan demorosos, así que yo me dedico solo a investigar con información que ya haya sido publicada. Y eso son las revisiones sistemáticas. O los overview, que son las revisiones sistemáticas de las revisiones sistemáticas. También tenemos como base de datos de revisiones sistemáticas Clinical Evidence, que también es otra opción que ustedes tienen para buscar revisiones sistemáticas. Por lo tanto,
Los grupos que están trabajando con revisiones sistemáticas, no solo conmigo, sino con otros profesores, ojo, pestaña y ceja, que tienen que hacer su búsqueda también en estas páginas, en estos buscadores, que son específicos de revisiones sistemáticas. Pero bueno, existen bases de datos que se dedican a publicar artículos primarios, es decir, artículos que son en base a una sola investigación. Y hay muchos. Ya tenemos la base de datos que es LILAC, que es donde nuestra revista científica está publicada. Ustedes colocan acá el nombre de la temática que quieren buscar, apretan en buscar y les van a salir un montón de artículos relacionados con esa temática. También está, que esto es de la Vireme, que esto es brasilero. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de los términos MESH cuando veíamos el motor de búsqueda de PubMed? Pues bien, en español se habla de términos DEX, no de términos MESH, porque MESH es descriptores de ciencia de la salud, pero en inglés. En español se habla de términos DEX. Para buscar también bases de datos de estudios primarios, tenemos este programa, el Microsoft Academic. Yo no lo conocía, pero existe, así que pueden buscar artículos científicos ahí. Tienen también a la referencia como buscador, a Dialnet, también pueden buscar artículos en esa dirección. En Redalix, lo mismo. Obviamente en Cielo, que es lo que hemos ido comentando. En Cielo, no solamente Cielo Chile, sino Cielo en todos los países que está escrito, porque Cielo es una organización que tiene que ver con América Latina y el Caribe, ¿no? Fundamentalmente los lenguajes en los cuales está, mejor dicho, los idiomas, perdón, en los cuales se publican los artículos, es en español y en portugués. Siempre lo resumen en Latindex, otro sitio donde ustedes pueden buscar artículos científicos primarios. En el Sevier, esto es como la parte europea de los... María Ignacia Toledo quiere entrar. Ya vamos a dejar que entre María Ignacia. Tenemos a Elsevier, que es un monstruo, porque Elsevier es la principal empresa dedicada a los temas bibliográficos a nivel mundial. Libro, artículo, resúmenes de congreso, todo está en Elsevier, que tiene a su vez como varias subempresas, ¿ya? Y ahí yo los invito a que den una vuelta en la página y se van a dar cuenta de todo lo que tiene. Mira, acá está. Todas estas soluciones son del Elsevier. Por ejemplo, Scopus, ScienceDirect son a su vez bases de datos que tienen algunas revistas, pero todas ellas tributan al Elsevier. Y así una serie de otras cuestiones que existen ahí. ScienceDirect, la base de datos para estudios primarios. Este sistema CJR, no lo voy a enredar con eso, déjenlo ahí. No es importante ahora. Lo mismo Scopus agrupa revistas. Y eso sería, chiquillos. Entonces, el trabajo que viene ahora es que ustedes tienen que empezar a buscar las referencias bibliográficas relacionadas con sus temáticas. ¿Dónde? En los lugares que yo les acabo de comentar. Afortunadamente, la universidad está adscrita a la red CINCEL, que tiene que ver con las universidades públicas del país, y la red CINCEL a través del CONICYT, que ahora se llama ANIP, la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo, te permite a ti acceder desde tu cuenta de la UTA de biblioteca, acceder gratis a muchas de estas bases de datos y bajar los artículos científicos, porque como les mostré en algún momento, ¿dónde está el negocio de esto? En que la gente publica, el artículo pasa a ser de la revista, y la revista te cobra
por entregarte el artículo cuando no es de acceso abierto. Pero ustedes no van a tener que pagar nada, porque tienen la fortuna de estudiar en una gran universidad como es la Universidad de Tarapacá, y la Universidad de Tarapacá les permite a ustedes bajar gratuitamente estos documentos. ¿Duda, consulta, algo, chiquillos, chiquillas? ¿No? Perfecto. Miren, quiero abusar un poquito de su tiempo y les quiero mostrar una cosa. Esto se los mandé el otro día por WhatsApp, ahora se los muestro acá en clase. Tiene que ver con la rúbrica, es nueva, es como la dosis glandular efectiva, concepto nuevo. La rúbrica de la evaluación de su presentación oral, de su proyecto de investigación. A ver, ustedes me van a entregar un proyecto que es un documento. En ese documento, para que ustedes se saquen un 7, lo que tienen que hacer con sus profes es entregarme un proyecto que cumpla con algunas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que tiene que cumplir su proyecto? Si alguien se quiere sacar un 7, su proyecto tiene que tener estos 12 puntos. ¿Ok? Estos 12 puntos. Entonces, ¿cuál es la rúbrica para, como yo voy a evaluar su proyecto de investigación? Acá está la rúbrica. El que no tenga estas cosas, yo lo voy bajando uno. Es así de sencillo. Eso por una parte. Por otra parte, cuando ustedes tengan que hacer la presentación oral de ese proyecto, ¿cuál es la rúbrica? La rúbrica es: vamos a evaluar 5 dimensiones, 5 conceptos. Esos conceptos a su vez van a tener una valoración que debe mejorar, medianamente cumplido, bueno, excelente. Y por cada uno de ustedes, por lo tanto, cada uno de ustedes tiene que participar de la exposición oral, y yo no requiero que me coloquen ni la cámara, sí el micrófono, porque tengo que escucharlo. Van a tener que hacer la exposición de su proyecto de investigación. Entonces acá esto es súper importante y se los leo para que quede grabado. Dice, la nota será individual, sin embargo, se evaluará que exista una coordinación y fluidez en la exposición grupal. Parte alguien hablando y necesariamente tiene que decir, a continuación, dejo con usted a mi compañero Carlos Úbeda, quien seguirá con la exposición. Gracias. Profesor, buenos días, queridos compañeros, estimadas compañeras. A mí me corresponde, tiene que haber un hilo conductor. No puede pasar que parte la exposición y uno diga, listo, yo me quedé esperando, y diga, ¿y a quién le toca? No, la Valentina dice, ya pues Benjamín, si te tocaba a ti. El Benjamín dice, no, si era el Silvio. No, ya, yo lo hago, dice la Valentina. No hay una coordinación, no hay un ensayo previo. Esto es lo mismo que estuviéramos presencialmente. Ya, así que ojo con eso. Y además, como así también un comportamiento formal de todos los integrantes durante la presentación. Es decir, micrófono cerrado, sin interrumpir, sin distraer, concentradito. Lo ideal es que yo los pudiera ver, pero vean acá. Consideración de estructura, comportamiento formal, claridad, consideración de estructura, preci. Por acá estaba. En alguna parte estaba. Pero bueno, no, lo borré. Eso lo saqué como dimensión porque no tengo cómo verlo. Entonces, esto por favor, véanlo bien, convérsenlo, discútanlo. Y lo van planteando. ¿Alguna consulta, chiquillas, chiquillos? ¿Algo? Asumo que... ¿No? No. Maravilloso. Ya pues, dejamos entonces la clase hasta acá. Le agradezco su participación.
La próxima semana no hay ninguna actividad porque estamos en receso académico. Así que les deseo un muy buen descanso, cuídense mucho, no se relajen que seguimos aún en pandemia. Un abracito, cuídense, que estén bien.